estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Tomás Carrió, editor en Bloomberg Línea, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, como todos los martes, no se pierdan el dato económico de la semana con Belén Escobar. 1. La confianza en el gobierno de Javier Milei rebotó en agosto y borró la caída que había registrado el mes anterior. Así lo reflejó ayer el índice de confianza en el gobierno que mide la Universidad de Itela, uno de los indicadores que sigue con mayor atención el mercado, dada la elevada correlación que mostró en años previos con los votos que luego cosecharon los oficialismos en las urnas. El índice mostró en agosto una recuperación de 6,4% respecto de julio. De esta manera volvió a ubicarse en niveles de 2,04 puntos en una escala de 0 a 5, lo que equivaldría a una aprobación de 41,2% y quedó apenas por debajo del valor que había alcanzado en junio. Así, el indicador prácticamente borró el retroceso que había registrado el mes anterior, en el que la confianza en el gobierno se había hundido a 1,94 puntos, igualando el piso que tocó en septiembre de 2025 y que marcó el nivel más bajo para esta gestión. La caída de julio, recordemos, llegó luego de que el ex jefe de gabinete Manuel Adorni dejara el gobierno acorralado por las dudas en torno a su patrimonio. Con la mejora, el índice acumula una caída de 2,8% en términos interanuales y de 16,5% desde el fin del año pasado. Pese a ello, la Universidad de Itela recordó que el ICG durante la presidencia de Milei se ha mantenido en niveles relativamente altos, comparables con los valores de Mauricio Macri y por debajo de los de Néstor Kirchner, las dos presidencias con mayor ICG promedio de las 6 anteriores. 2. Tras 24 días, el presidente Milei regresó a Casa Rosada y encabezó ahí una reunión de gabinete que se extendió por casi 3 horas. El encuentro se dio en el inicio de una semana clave para 2 de las principales iniciativas que impulsa el oficialismo en el Congreso: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el nuevo proyecto de inocencia fiscal, con el que busca incentivar a los argentinos a que formalicen al menos una parte de los 170.000 millones de dólares que el equipo económico estima que atesoran bajo el colchón. Según informó el propio gobierno, durante la reunión de gabinete de ayer se ratificó el rumbo de la política y el programa económico, y Milei reafirmó que no va a entregar las ideas que guían a la gestión y que al populismo no se le gana con más populismo. En ese sentido, sostuvo que no va a traicionar sus ideas en pos de un resultado electoral. De acuerdo con la información que divulgó Casa Rosada, en la reunión también se analizó la dinámica de la mora y el gobierno concluyó que los indicadores no reflejan una situación de crisis, al tiempo que marcaron que el incremento de la mora comienza a revertirse y muestra una tendencia descendente. Por otra parte, en el gobierno también consideraron que hay en la actualidad discursos que buscan generar incertidumbre y temor en la sociedad y en los mercados, y frente a ello comunicaron que se planteó la necesidad de continuar mostrando los resultados alcanzados por la gestión y poner en evidencia los logros del gobierno. Además del gabinete, participaron también de la reunión el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la senadora Patricia Bullrich. 3. Vaca Muerta volvió a quedar bajo la mirada internacional. El prestigioso diario estadounidense The New York Times se refirió al yacimiento de formación geológica no convencional de petróleo y gas de 35.000 kilómetros cuadrados que se ubica mayormente en la provincia de Neuquén, pero que también se extiende a Mendoza, Río Negro y La Pampa, y se preguntó si el Texas argentino podrá salvar la economía del país. En el artículo, el New York Times destacó la llegada que se produjo en los últimos años de miles de trabajadores a la provincia de Neuquén y analizó si Vaca Muerta podrá resolver la inestabilidad económica crónica del país a partir de una afluencia masiva de dólares de las exportaciones. Al respecto, el New York Times marcó que numerosas empresas están cerrando debido a que las medidas de autoridad de Milei debilitaron la demanda interna, mientras que la reducción de las barreras comerciales abrió las puertas a una competencia más barata para las empresas locales, lo que alimenta el escepticismo sobre si el auge petrolero podrá generar suficientes empleos para absorber las pérdidas generalizadas en otros sectores. Pese a ello, recordó que el pujante sector energético aporta una nueva y muy necesaria inyección de dólares a la Argentina, lo que le permite consolidar un papel más relevante en los mercados energéticos mundiales debilitados por el conflicto en Irán. Al respecto, también recordó que en los últimos 10 años Vaca Muerta contribuyó a transformar el déficit energético multimillonario de la Argentina en un superávit y se esperan mayores beneficios en el futuro, especialmente en medio de crisis mundiales que aumentaron el atractivo de un suministro energético estable y libre de conflictos. Antes de pasar al dato económico de la semana, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió ayer 2,8% en una jornada positiva para las acciones argentinas, en la que los ADR rebotaron hasta 8% en Wall Street. Los bonos soberanos en dólares de ley extranjera también operaron con mejoras, por lo que el riesgo país cedió 0,8%, pero se mantuvo por encima de los
500 puntos básicos. El gobierno, por su parte, habría dejado correr al dólar mayorista, que trepó 0,7% hasta los 1.510 pesos en la antesala del fixing de este miércoles para la LELINK con vencimiento en agosto, de la que quedarían unos 3.095 millones de dólares de valor nominal en manos del mercado tras la adhesión del 34% al canje que realizó el Tesoro argentino la semana pasada. El último antecedente, recordemos, llevó al Banco Central a correrse del mercado cambiario el 28 de julio, por lo que interrumpió así una racha de 135 ruedas consecutivas de compras de reservas en una jornada en la que el Tesoro vendió además unos 150 millones de dólares para contener el tipo de cambio por debajo de los 1.500 pesos. En aquella oportunidad el stock de LELINK en manos del mercado oscilaba a los 2.250 millones de dólares, por lo que se presume que este miércoles la pulseada entre el Tesoro y el mercado podría ser incluso más desafiante que en aquella ocasión. En ese contexto, el dólar minorista subió 1% y abrirá en 1.530 pesos para la venta en las pantallas del Banco Nación. El dólar blue abrirá en 1.565 pesos, mientras el MEP y el contado con liqui tocaron los 1.538 y 1.600 pesos respectivamente, tras subir entre 0,2 y 0,3%. El Banco Central, por su parte, compró otros 11 millones de dólares en el mercado de cambios, llevando las compras acumuladas en agosto a unos 477 millones de dólares. Y ahora sí, los dejo con Belén Escobar con el dato económico de la semana. El dato económico. Y hoy nos toca hablar del ingreso disponible de los hogares argentinos, porque hay estimaciones del sector privado que indican que en junio volvió a caer a pesar de la moderación de la inflación, mientras crece la polémica en torno al poder adquisitivo, el endeudamiento y la morosidad. La consultora Equilibra hizo sus estimaciones respecto de esta variable, que puede ser una referencia para ver cómo está el bolsillo. El reporte indicó que la caída se dio en los asalariados privados y que el resto tuvo una recuperación. A través del dato económico de la semana, te cuento que el ingreso disponible registrado tuvo una caída de 0,5% en la medición mensual y de 6,9% en la interanual. Sobre esta situación, Gonzalo Carrera, economista senior de Equilibra, ve lo siguiente. Lo que hicimos en Equilibra es construir una métrica de ingreso real y disponible mensual para el total de salarios formales y jubilaciones, que son casi 15 millones de personas, y utilizamos los ponderadores del IPC actualizado de la encuesta de gasto de 2018. Puntualmente, el ingreso disponible surge de sacarle al ingreso nominal los gastos fijos y medir su evolución, y creemos que es una métrica relevante porque correlaciona muy bien con el consumo masivo y explica esa sensación recurrente de que la plata no alcanza. En junio, el ingreso real registrado cayó 0,2% mensual, pero el disponible cayó 0,5%, porque los gastos fijos subieron más que la inflación. La caída se explica solo por los salarios privados formales, porque el ingreso disponible ahí cae 1,4%, pero en el resto de los grupos hubo un mejor mes, los públicos mejoraron 2,1% por el aumento de las universidades y los jubilados recuperaron 0,2%, los que tienen la mínima, y el resto 0,8%. De todas formas, en perspectiva más de mediano plazo, contra 2023, el ingreso real registrado cayó 11% y el disponible 17%, llevándose obviamente la peor parte del sector público y las jubilaciones. ¿Qué sabemos de julio? Bueno, la inflación se aceleró 0,2 puntos porcentuales contra junio y las jubilaciones entonces cayeron en términos reales. Lo que podría venir un poco mejor es el salario privado formal del CIPA, que ya desde abril cayó 3% en total y podría recuperar algo de la caída. Esto fue un nuevo capítulo de La Estrategia del Día Argentina. Yo soy Tomás Carrió, editor en Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @TomiCarrió. Muchas gracias por habernos acompañado hasta acá y nos reencontramos mañana. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.